Dios les bendiga, pueblo de Dios. Están de nuevo con la evangelista Irma Macías en el programa de Fresca Unción a través de Espíritu TV. Hoy en el mensaje de Dios quiero hablar cuando Dios te honra, ¿verdad? Ese es el título del mensaje, cuando Dios te honra. Dice en Daniel capítulo 5, ¿verdad? Habla de un rey, ¿verdad? Que miró una escritura, como una mano escribía una escritura en la pared, ¿verdad? Y quiero hablar sobre de este tema, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Está en Daniel capítulo 5, versículo 1 en adelante, se dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de madera. En aquella de una mano de hombre que escribía de pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitó, y sus rodillas daban la una contra la otra. Voy a orar para Señor, hablando a tu vida. Señor, ayuda a tu pueblo, Señor, a vivir una vida consagrada delante de tu presencia, Señor, porque tú honras a los que te honran, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú vienes haciendo en esta hora, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. El rey Belsasar había visto una mano escribir un mensaje en la pared, ¿verdad? Pero no era cualquier mano, era la mano de Dios que le estaba mostrando algo a este rey, ¿verdad? Que hacía cosas que a Dios no le agradaban, ¿verdad? Él era rey y bebía vino, dice la palabra de Dios, y tenía sus mujeres y sus concubinas. En la palabra de Dios, una concubina es como un amante, ¿verdad? Un hombre que tiene su esposa y tiene, para que no se oiga tan mal o tan feo, eso es lo que quiere decir una concubina, ¿verdad? Y este rey miró a una mano escribir algo en la pared, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el versículo 6, entonces el rey se puso pálido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que palideció, y sus pensamientos los turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba como temblando este varón, ¿verdad? De lo que miró, porque era la mano de Jehová escribiendo eso, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el versículo 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey,
a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Mira lo que el rey estaba en el corazón de este rey, hacer por la persona que le interprete lo que estaba escrito en la pared. ¿Verdad? Qué tremendo. Y a pesar que él era un rey que hacía cosas malas, quiso bendecir a esa persona que le diera la interpretación de ese sueño, ¿verdad? Con un vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Lo iba a poner también a reinar, ¿verdad? Esto es algo tremendo, precioso de lo que Dios hace, ¿verdad? Entonces dice el 8, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Claro, no cualquier persona iba a poder leer esa escritura porque no estaban llenos de la presencia de Dios. Y como un adivino o un mago, ¿verdad?, va a poder leer algo que Dios puso en la pared, ¿verdad? Claro que no, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo 9. Quiero leer un poquito para que entiendan el mensaje, ¿verdad? Y también muchos no leen la palabra de Dios, pues ese es el tiempo de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, ¿por qué nos da mucho versículo o nos meten mucho a la palabra? Pero porque muchos no leen, ¿verdad? Hoy es el tiempo, si no tienes una Biblia, ¿verdad? Pues en tu teléfono, ¿verdad? Pero el versículo 9 dice así: entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y paladeció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni paladezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia, entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual rey puso por nombre Belsasar, llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ellos no conocían quién era Daniel y que el espíritu de Dios estaba sobre Daniel, ¿verdad? Y ellos dicen que son dioses, pero no, es un solo Dios, ¿verdad? Pero ellos, como no tenían esa revelación, esa comunión con Dios, ¿verdad?, no sabían que Daniel era un profeta de parte de Dios, ¿verdad? Que Dios lo ungió a él como profeta. Qué lindo cuando Dios te llame, cuando Dios te hace ese llamado, ¿verdad? Y dice el 15, y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura, y me dicen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre
el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, disteis alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazo esta escritura, y la escritura que trazo es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, como Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y dice el 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? De lo que Dios hace. Él ya había visto un testimonio, ¿verdad? El rey Belsasar ya había visto un testimonio de su padre Nabucodonosor, y aún así él no quiso humillar su corazón delante de la presencia de Dios. Hoy en día muchos miran lo de afuera, pero no miran lo de adentro. Muchos tienen orgullo dentro de sus corazones, no quieren humillarse delante de la presencia de Dios. Piensan que todo lo pueden hacer ellos, piensan que ellos son los que ponen y quitan reyes, y quieren que pongan a los que ellos dicen y no lo que Dios dice, ¿verdad? Y aquí en esta tierra y donde quiera se tiene que hacer lo que Dios dice, lo que Dios manda, y se hacen las cosas como Dios quiere que se hagan, ¿verdad? Pero a veces nosotros no queremos obedecer la voz de Dios y nos comportamos igual como este rey, ¿verdad? O estamos adorando a dioses ajenos, ¿verdad? Porque aquello que te aparta de Dios es tu ídolo. Aquello que tú le das más tiempo, le dedicas más tiempo, es tu ídolo, aunque tú no lo mires así, ¿verdad? Muchas veces juzgamos, criticamos a los que adoran imágenes, estatuas, ¿verdad? Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué hay dentro de nuestros corazones? Tenemos que escudriñar nuestro corazón, y Dios nos honra así como honró al profeta Daniel. El profeta Daniel era un hombre de búsqueda, un hombre entregado a Dios, un hombre de oración, un hombre de ayuno. Lo dice la palabra de Dios. Por eso Dios le ha dado tanta sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Y él no vendía los dones, porque aún él no quería recibir lo que el rey dijo que le iba a dar a la persona que interpretara esa visión, ¿verdad? Que esa mano había puesto en la pared. No había quien. Él fue a llamar astrólogos, ¿verdad? Adivinos, gente preparada, gente que también, ¿verdad? Podían interpretar otras cosas, pero no pudieron interpretar lo que la mano escribió, porque era la mano de Dios, porque era un trato de Dios con Belsasar. Y eso tenemos que entender, pueblo de Dios, que el trato viene de Dios. Dios está tratando con nuestras vidas. Dios nos ama tanto que no quiere que nuestras almas se pierdan.
Y Dios quiere que vivamos vidas consagradas delante de Él, que dejemos nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Que cambiemos nuestros corazones. A veces queremos mirarnos bien por fuera, pero ¿qué de dentro? ¿Qué hay en nuestros corazones? Todavía hay odio, amargura, enojo, rencor, celos, envidia. Estamos adorando otros dioses. Estamos siguiendo al mundo. Hay que tener cuidado, pueblo de Dios. Dios nos está hablando. A veces queremos lo del mundo, queremos vivir lo mejor, vestir de lo mejor, ¿verdad? Cuando todo eso viene por añadidura, cuando el cristiano tiene que vivir por fe, dice la palabra de Dios que el justo por su fe vivirá. Y tenemos que vivir por la palabra, porque la palabra nos da fe, nos aumenta la fe, la confianza en Dios. ¿Cómo vamos a confiar en Dios si no estamos meditando en su palabra? ¿Cómo vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos si no estamos confiando plenamente en Él? ¿Verdad? Y qué bonito que Daniel fue a donde estaba el rey. El rey fue a llamar al profeta Daniel, porque él necesitaba interpretar este mensaje que venía de Dios, porque Dios le había dado esa sabiduría, esa inteligencia que no había en cualquier persona. Tú tienes sabiduría e inteligencia de parte de Dios. No todos tienen esa sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto, que viene a través de su palabra. No todos pueden entender la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirte. Como este rey, hay muchos que no entienden lo que Dios les quiere decir para sus vidas. No entienden lo que Dios les está hablando. Porque hay muchos que duermen, están dormidos espiritualmente y no quieren despertar, quieren seguir allí, quieren seguir en la carne con los deseos de la carne. Y no quieren soltar los placeres de este mundo, quieren seguir así. Y quiero meditar en el versículo del 15 y el 16, dice así: y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones. Dios le va a poner a alguien a tu nombre y te van a llamar a ti, siervo, sierva de Dios. Alguien les va a hablar de ti, porque tú has estado orando, tú has estado ayunando, tú has estado metida en el espíritu y no has andado en la carne. Dios te va a llamar, alguien te va a hacer un llamado de parte de Dios. Y cuando tú vayas a ese encuentro, Dios te va a dar lo que tú vas a hablarle a las almas. Y a través de esto tú vas a ser bendecido, tú vas a ser bendecida. Dios te va a poner con las personas adecuadas, porque Dios sabe que tú no lo haces por dinero, tú no quieres ser bendecido, pero vas a ser bendecido por Dios, porque la bendición viene de arriba, no viene de ningún hombre, de ninguna mujer. Porque mira, este hombre, aunque era un hombre malvado, mira lo que le dio al profeta Daniel. ¿Verdad? Lo vistió de púrpura, y le puso un collar de oro en su cuello. No le dio cualquier cosa, ¿verdad? Muchos dicen que uno no puede usar aretes, no podemos usar collares, pero hay mucha religiosidad hoy en día en el pueblo de Dios. No entienden muchas cosas de la palabra de Dios, no llegan a captar, ¿verdad? De lo que Dios hace, de lo que Dios te quiere dar. Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero viene a Jesús, humíllate delante de Él, ¿verdad? Y Dios te va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Y Él te quiere honrar. Él quiere ponerte a ti en la mente de alguien para que te llamen, ¿verdad? Porque hay algo diferente en ti. Se tiene que notar quién está dentro de ti, quién vive dentro de ti, cómo tú eres, cómo tú tratas a los demás. Tienes que marcar una diferencia en este planeta Tierra. Debemos que, ¿verdad? Para que
todos puedan mirar de que Jesucristo vive en nosotros y que realmente somos de Jesús, ¿verdad? Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, ¿verdad? Por eso ya no caminamos como el mundo camina, ya no hacemos lo que el mundo hace. Hay que volver nuestros corazones a Dios, que tu corazón sea un corazón para Dios, que tú ames a Dios de verdad, en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga hallará fe en la tierra. Hoy en día hablamos más de cosas que a Dios no le agradan que de la palabra. Por eso a veces nos metemos en problemas, andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, porque hemos soltado la palabra de Dios, no estamos meditando en la palabra de Dios. Y Dios quiere que tú vuelvas a tus primeras obras. Y dice el 16, y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar, y serás el tercer señor en el reino. Y lo iba a poner como el tercer señor del reino. Eso es algo hermoso donde Dios te pone cuando tú honras a Dios. Dios te pone en lugares celestiales, en lugares que tú nunca pensaste estar, cuando tú honras realmente a Dios, cuando tú haces las cosas para Dios, cuando tú vives realmente para Dios. Dios te honra, porque Dios honra a los que lo honran a Él. Y qué tremendo, hermanos, que esa interpretación, ¿verdad?, era para decirle al rey Belsasar, profetizar su muerte, que su reinado ya se había acabado en esta tierra. Eso es triste, cuando Dios te dice que tu tiempo ha llegado, que Dios te va a cortar. Y si no te arrepientes, si no aceptas a Cristo como el único y salvador de tu vida, ¿dónde va a ir tu alma? Este rey, para él no había excusa, porque él había visto lo que su padre había pasado. Él había visto lo que su padre había pasado y aún así no quiso humillar su corazón. No quiso volverse a Dios. Y así hay muchos, ¿verdad? Y yo sé que Dios te está hablando. Esto no es casualidad, ¿verdad? Este mensaje Dios me lo dio, ¿verdad? Porque Dios quiere hablar a nuestros corazones. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Que no vivamos la vida como antes. Porque muchos piensan que están gozando, muchos piensan, no, yo soy de la vida alegre, yo soy parrandero, a mí me gusta tomar, a mí me gusta beber vino. Pero ¿qué tal si Dios te llama, te manda a llamar? ¿Qué tal si no es un hombre que te manda a llamar para interpretarle un sueño, para que ores por él, pero es Dios que ya te está llamando a su presencia? ¿Estás preparado para irte con Él? ¿Estás preparada para irte con Jesucristo? Porque Él nos hace un llamado. A todos se nos va a acabar nuestra hora aquí en esta tierra. Si no viene Cristo, nos puede sorprender también la muerte. Tenemos que estar preparados para irnos con Jesucristo. Tenemos que dejar esa vida, esa manera vana de vivir para Dios, de hacer las cosas para Él, honrar a Dios en todo. Hay mucha gente, hermanos, que son malos, que andan haciendo cosas que a Dios no le agradan, venden los dones, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. No hay necesidad de que tú profetices para recibir dinero, no. Si Dios te quiere bendecir, Dios te va a bendecir. Si Él ya le ha placido que Él tiene una bendición para ti, no hay nadie que te va a quitar lo que Dios te va a dar. Nadie te lo va a quitar. Solamente tú, si dejas de buscar la presencia de Dios, si dejas de orar, si te das por vencido. No te des por vencido. Sigue batallando, sigue luchando.
En este caminar se sufre, se llora, pero también Dios nos bendice, Dios nos prospera, también Dios nos ayuda, nos da la victoria, porque Dios es un Dios bueno y misericordioso. Voy a hacer una oración por ustedes en esta preciosa mañana, ¿verdad? Para que el Señor entre a reinar dentro de sus corazones, ¿verdad? Haz esta oración de fe. Reconcíliate con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta preciosa mañana a través de esta oración. Haz esta oración conmigo. Padre amado, vengo delante de tu presencia una vez más, Señor. Me humillo delante de ti. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Reconozco que soy pecadora. Reconozco que he pecado en contra de ti, Señor. Que he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Límpiame, purifícame, lávame más y más de mi maldad. Recrea los huesos que has abatido y no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Hoy me reconcilio con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Perdóname por verme apartado impíamente, Señor, aún conociendo tu palabra, Señor, aún escuchando de ti, Señor, escuchando cuando tú me hablabas, Señor, y no quise obedecer a tu voz, Señor, a tu llamado, Señor. Perdóname, Padre Santo. Límpiame más y más de mi maldad, Señor Jesús de Nazaret. Te doy gracias por tu misericordia, Señor. Te doy gracias por aceptarme como tu hija, como tu hijo, Señor. Gracias por todo lo que tú vienes haciendo en esta preciosa mañana. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, pueblo de Dios, ¿verdad? Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas, ¿verdad? Ya se me llevó mi tiempo de terminar mi programa, pero nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.